Un motociclista empujó a un veterano negro de 84 años. 30 minutos después, una unidad Black Hawk aterrizó frente al bar. Fue solo un ligero toque en el manillar, un roce suave mientras pasaba la fila de motocicletas estacionadas. Pero el motociclista no vio ningún accidente. Vio a un hombre negro mayor con una chaqueta descolorida y decidió que era motivo suficiente para atacar. Un crujido fuerte y agudo cortó el aire de la tarde y Joseph Williams, un veterano de 84 años, se desplomó sobre el pavimento, con la mano todavía agarrando el pan que acababa de comprar. La multitud del bar simplemente observaba. Los teléfonos móviles permanecieron en los bolsillos. Ni una sola alma dio un paso adelante. La sangre goteaba de la comisura de la boca de Joseph mientras luchaba por levantarse. Sus rodillas temblaban visiblemente y su dignidad estaba más magullada que su cuerpo. «Mira por dónde vas, viejo», dijo el motociclista. Un hombre alto y blanco con tatuajes en sus brazos expuestos, se reunió con sus amigos que se reían a carcajadas. José no respondió. Sus ojos, cansados pero claros, simplemente observaban cada rostro que miraba hacia otro lado. Hace 40 años, rescató a 3 soldados de un jeep en llamas durante la Guerra del Golfo. Ahora, en 2025, ni siquiera logró que nadie le ofreciera un pañuelo para la sangre en su cara. Con esfuerzo, recogió los pedazos de pan esparcidos y los volvió a colocar en la bolsa rota como si todavía importaran. Una adolescente pasó caminando con auriculares. José levantó ligeramente la mano, pero ella no lo vio o fingió no verlo. «¿Está bien, señor?», una voz finalmente preguntó. Era una camarera que estaba observando todo a través de la ventana del restaurante. Demasiado tarde, pensó Joseph, pero asintió de todos modos. «He sobrevivido a cosas peores», murmuró, ajustándose la chaqueta verde oliva donde antes había estado una insignia militar. Una chaqueta que significaba algo, o debería haber significado algo. Dentro del bar, el motociclista encendió un cigarrillo. «¿Viste eso?». El viejo tonto ni siquiera miró por donde iba, se jactó ante sus amigos, quienes continuaron riendo. «Apuesto a que estaba borracho». El encargado del bar se limitó a limpiar un vaso, evitando cualquier intervención. En un rincón, un hombre mayor bebía su cerveza en silencio, observando la escena con ojos duros. Un testigo casi invisible, Joseph finalmente logró sentarse en un banco público, respirando con dificultad. Sacó de su bolsillo un sencillo teléfono móvil con la pantalla rota y botones grandes. En la pantalla había un único contacto etiquetado como Emergencia Black Eagle. Lo miró fijamente durante varios segundos como si sopesara la importancia de su decisión. Luego, con un pequeño suspiro, presionó el botón y guardó el teléfono en su bolsillo. Pasaron 15 minutos. José permaneció sentado, impasible, como si esperara un autobús que solo él sabía que venía. Entonces, el primer temblor sacudió el suelo. Un sonido profundo y rítmico lejano que hacía vibrar los vasos en las mesas del bar. Una vibración que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los amigos del motociclista, mirando a su alrededor confundido. El sonido se convirtió en un rugido. La gente comenzó a abandonar las tiendas, buscando el origen del creciente ruido. El motociclista se puso de pie. La confianza que había mostrado minutos atrás comenzaba a tambalearse ante lo desconocido. José permaneció sentado. Sus ojos ahora brillaban con algo que antes no estaba allí. No era miedo. No era ira. Fue algo que hizo que la gente volviera a mirar hacia otro lado, pero por una razón completamente diferente. Un niño señaló hacia el cielo. «Mira, papá. Helicópteros». A lo lejos, cortando el cielo como pájaros de guerra. 3 siluetas oscuras avanzaron directamente hacia el centro de la ciudad. El símbolo de las Fuerzas Armadas claramente visible en sus cascos negros. La multitud en la acera se quedó congelada. La sonrisa desapareció del rostro del motociclista. Y José, todavía sentado en su asiento,
con el rostro magullado, pero su dignidad intacta, simplemente esperaba. Si crees que el respeto no tiene edad ni color, y que algunas historias de justicia necesitan ser contadas hasta el final, asegúrate de registrarte para descubrir qué sucede cuando aquellos que sirven a su país finalmente reciben la justicia que merecen. Los 3 helicópteros Black Hawk aterrizaron con precisión militar en la plaza central a menos de 100 yardas del bar. No había sirenas, ni gritos, solo el silencio disciplinado de hombres entrenados para situaciones de alta tensión. 12 soldados descendieron en perfecta formación, sus botas golpeando el asfalto con una inquietante sintonía. Al frente del grupo, una mujer negra de unos 50 años avanzaba con incuestionable autoridad. El coronel Evelyn Williams no llevaba casco, solo un uniforme impecable con insignias de alto mando de operaciones especiales. Sus ojos, penetrantes y calculadores, recorrieron la multitud hasta que encontraron a Joseph todavía sentado en el banco. ¿Quiénes carajos son ellos?, susurró uno de los amigos del motociclista, tragando saliva con dificultad. El motociclista forzó una risa, pero le falló la voz. Probablemente algún ejercicio militar. No tiene nada que ver con nosotros. El coronel Williams caminó directamente hacia Joseph, ignorando las miradas asustadas. Ella se arrodilló frente a él, y sus dedos tocaron suavemente el corte en su rostro. Padre, dijo simplemente, en voz baja pero audible para todos los que estaban a su alrededor. Lo siento por haber tardado tanto. Un murmullo recorrió la multitud. Padre, el anciano tenía una hija coronel. No hacía falta que te tomaras tantas molestias, Evelyn, respondió Joseph con suavidad. Solo quería que alguien me llevara a casa. Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Cuando utilizamos el código de emergencia, traemos todo lo que tenemos. Mientras tanto, 2 de los soldados se acercaron al bar. Sin decir palabra, solo con un gesto, los clientes comenzaron a irse. El motociclista permaneció allí, con las manos apretando el cristal con una fuerza innecesaria. Esto es ridículo, dijo demasiado fuerte, intentando mantener cierta dignidad. El anciano chocó contra mi bicicleta. Debería disculparse. Un pesado silencio cayó sobre la calle. El coronel Williams se levantó lentamente, ajustándose la gorra militar. Ella no miró inmediatamente al motociclista. En lugar de eso, hizo un gesto sutil hacia uno de los soldados que se acercó con una tableta. Sargento Roberts, me gustaría que me recordara el historial militar del sargento Joseph Williams. El soldado asintió. Sargento Joseph Williams, señor, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1959 a 1985. Condecorado con la Estrella de Bronce por su valentía en combate durante la Guerra de Vietnam. Parte del equipo que rescató a 16 soldados rodeados en territorio hostil en 1968. El hombre hizo una pausa, mirando brevemente a Joseph con genuino respeto antes de continuar. Fue uno de los primeros pilotos negros en unirse a operaciones especiales. Luego sirvió como instructor de vuelo para la unidad que luego se convertiría en el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers. Todo el bar ahora miraba a Joseph con una nueva comprensión. El anciano, que minutos antes parecía insignificante, era en realidad una leyenda militar viviente. El motociclista palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. Mira, no lo sabía. Por supuesto que no, interrumpió el coronel Williams, volviéndose finalmente hacia él. Solo viste a un anciano negro y decidiste que no merecía tu respeto. Se acercó al motociclista, sin amenazarlo, pero con una presencia que lo hizo retroceder inconscientemente. Sabes que más no sabes. Ella continuó, con voz tranquila, pero cortante. No sabes que mi padre entrenó a todos los pilotos de Black Hawk en operaciones especiales durante 2 décadas. No sabes que la mitad de los hombres y mujeres que descendieron de esos helicópteros aprendieron a volar con él. Detrás de ella, José se levantó lentamente.
Evelyn, la llamó suavemente. No es necesario. Lo es, papá, respondió sin apartar la vista del motociclista. Porque algunas lecciones deben enseñarse públicamente. En ese momento se acercó otro vehículo, un coche de policía. Del vehículo salió un hombre uniformado y con placa de sheriff. Era alto, negro, con canas en las sienes. Su rostro reflejaba preocupación mientras caminaba rápidamente hacia Joseph. Recibí su mensaje, coronel, le dijo a Evelyn antes de volverse hacia Joseph. ¿Se encuentra bien, señor? Joseph sonrió levemente. Estoy bien, Michael. Su hermana está exagerando, como siempre. El sheriff Michael Williams, otro de los hijos de Joseph, fulminó con la mirada al motociclista. «¿Es este el hombre que agredió a mi padre?», balbuceó el sheriff, dándose cuenta finalmente de la magnitud de su error. No sabía quién era. «¿Y eso debería marcar la diferencia?», preguntó Michael en voz baja y controlada. «Toda persona mayor merece respeto, independientemente de quién sea su familia». Mientras tanto, la gente se acercaba con sus celulares. Se grababan videos, y la historia se difundía por las redes sociales en tiempo real. Motociclista agrede a veterano negro de 84 años. Familiares de militares y policías responden con fuerza. Joseph lo observaba todo con una expresión compleja. En parte resignación, en parte tristeza, en parte orgullo por los hijos que había criado. Nunca quiso ser el centro de atención. Nunca pidió un reconocimiento especial, pero a lo largo de su vida, se había enfrentado a situaciones donde su dignidad era cuestionada simplemente por el color de su piel. El motociclista, visiblemente nervioso, miraba a su alrededor como buscando una salida. Pero lo que no sabía era que la familia Williams no estaba allí solo para intimidar. Tenían un plan que iba mucho más allá de ese momento de confrontación. Un plan que revelaría algo mucho más profundo sobre la comunidad en la que vivían y sobre el propio motociclista. Y a medida que la multitud crecía y las cámaras seguían grabando, una verdad incómoda se cernía sobre todos. ¿Cuántos Joseph Williams pasaban desapercibidos cada día? ¿Cuántas veces la sociedad miraba a las personas mayores, especialmente a las personas negras, y las hacía invisibles, hasta que descubrían que no estaban solas? «Esto es una exageración», protestó el motociclista, mirando nervioso a los soldados que lo rodeaban. «Fue solo una bofetada. Ni siquiera estaba realmente herido». El sheriff Michael Williams sacó lentamente su celular. «Tengo algo que mostrarles», anunció, con una voz de una calma inquietante. Con unos pocos toques en la pantalla, proyectó un video en la pared exterior del bar. La imagen mostraba la misma ubicación 2 semanas antes. José estaba sentado en el mismo banco, mirando la calle. El mismo motociclista pasó a su lado y le lanzó una mirada de desprecio. «Oye, viejo, ese banco es para los clientes», dijo en el video. «Solo estoy descansando», respondió Joseph cortésmente. El video muestra al motociclista empujando al anciano, derramando café sobre su ropa. «Aprende cuál es tu lugar, viejo». Se rió antes de entrar al bar. La multitud observó en un silencio horrorizado. Este no fue un incidente aislado. Fue un acoso sistemático. «Instalamos cámaras de seguridad después de la tercera vez que acosaste a mi padre», explicó Michael. «Queríamos pruebas». El coronel Williams dio un paso al frente. Tiago Martínez, de 36 años, recitó, leyendo en su tableta. 4 cargos previos por agresión, todos contra personas mayores. 2 de ellos contra hombres negros. Un patrón interesante, ¿no cree? El rostro del motociclista, el de Tiago, palideció. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Reconocimiento facial», respondió uno de los soldados. «Tecnología militar». «Eso es ilegal», protestó Tiago, retrocediendo. «No puede intimidarme así». El coronel Williams sonrió. «No lo estamos intimidando. Estamos investigando. Una diferencia crucial.
Uno de los soldados se acercó con un sobre. Coronel, encontramos esto en su apartamento durante el registro autorizado. El coronel Williams abrió el sobre y extendió su contenido sobre la mesa del bar. Fotos, docenas, todas de personas mayores, en su mayoría negras, marcadas con círculos rojos, con notas en los márgenes. Fácil. No me defenderé. A nadie le importará. Un murmullo de la indignación se extendió por la multitud. Tiago palideció. ¿Qué es esto?, preguntó el sheriff con la voz temblorosa de ira. Un juego, respondió otro motociclista, alejándose de Tiago como si tuviera una enfermedad contagiosa. Lo llamó cazar a los ancianos. Cuanto más débiles parecían, más puntos conseguía. No sabíamos que era real. Pensamos que era solo bravuconería. James intentó correr, pero dos policías lo bloquearon. Su rostro oscilaba entre la ira y el terror. No se puede probar nada. En realidad, intervino una nueva voz. Podemos probarlo todo. De entre la multitud emergió una mujer negra de unos 60 años con un elegante traje. Fiscal de distrito Sandra Collins, se presentó. Hemos estado observando su jueguito durante los últimos 6 meses, señor Martínez. Estábamos esperando el momento oportuno para cerrar el círculo. Hizo un gesto y dos asistentes comenzaron a distribuir documentos a la prensa. 18 víctimas identificadas, 8 informes policiales, 3 hospitalizaciones. Sandra miró directamente a Tiago. Crímenes de odio contra las personas mayores, crímenes de odio racial, agresión agravada, acoso sistemático. Enfrentarás tantos cargos que tus nietos seguirán pagando por tus crímenes. El rostro de Tiago se contorsionó en una máscara de furia. No lo entiendes. No merecen respeto. Esos viejos inútiles que absorben recursos, ocupan espacio. Silencio. La voz de Joseph resonó con una fuerza sorprendente, silenciando a todos. El veterano se puso de pie, rechazando la ayuda de su hijo. Caminó lentamente hasta encontrarse cara a cara con su atacante. No había odio en sus ojos, solo profunda tristeza y determinación. Joven, dijo con voz clara y firme a pesar de su edad. Crees que la gente como yo es invisible, desechable. Pero ¿sabes qué? Nunca te diste cuenta de todas las veces que me insultaste. Joseph abrió su chaqueta y reveló una pequeña cámara en su bolsillo interior. Una luz roja parpadeó, indicando que estaba grabando. Nunca subestimes a un veterano de inteligencia militar, dijo con una leve sonrisa. He estado documentando tu comportamiento desde el primer día. Cada palabra, cada amenaza, cada agresión. Tiago guardó silencio, comprendiendo finalmente la trampa en la que había caído. No necesitaba los helicópteros, continuó Joseph. No necesitaba al sheriff ni al fiscal. Solo necesitaba que demostraras quién eres realmente en público una última vez. Yo era el cebo, y mordiste la trampa exactamente como estaba planeado. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Tiago mientras la multitud observaba en un silencio atónito. Toda la operación, los helicópteros, los soldados, el fiscal, había sido meticulosamente planeada no solo para arrestar a Tiago, sino para exponer a un depredador que había aterrorizado a personas mayores durante meses. Y fue Joseph, el aparentemente frágil veterano de 84 años, quien lo orquestó todo. La historia sería noticia nacional a la mañana siguiente. Pero el momento más impactante estaba por llegar. Mientras Tiago era conducido al coche patrulla, una anciana dio un paso al frente, luego otra y otra. Las víctimas que antes habían sido invisibles y silenciosas ahora tenían rostros, nombres y voces. El plan de Joseph no se trataba solo de su propia justicia. Se trataba de dar una voz para todos aquellos que habían sido silenciados. Y cuando el último coche patrulla abandonó la escena, muchos notaron algo sorprendente. Joseph no celebraba su victoria. Observaba todo con una expresión sombría.
como si la venganza no trajera la satisfacción que muchos esperarían. ¿Qué podía pesar aún en el corazón de este hombre que acababa de orquestar una de las operaciones más sofisticadas que el pequeño pueblo había visto jamás? 3 semanas después, Oakich ya no era el mismo. La historia de Joseph Williams se había extendido por todo el país, desencadenando un movimiento nacional contra la violencia y la discriminación contra las personas mayores, especialmente las pertenecientes a minorías raciales. Pero en la pequeña sala del tribunal municipal, el silencio era palpable cuando Joseph entró, apoyado en un bastón nuevo, un regalo de un grupo de veteranos que nunca se habían percatado de su existencia antes de ese fatídico día. Tiago Martínez, ahora con un uniforme naranja de la prisión estatal, mantenía la mirada fija en el suelo. Su abogado había negociado un acuerdo para reducir su sentencia a cambio de testificar contra otros participantes en la llamada cacería de ancianos que se había extendido por 3 estados. Señor Williams, la jueza Eleanor Ramírez comenzó, el tribunal reconoce su servicio a su país y a su comunidad. Su valentía al exponer este plan criminal ha salvado innumerables vidas. ¿Le gustaría hacer una declaración antes de la sentencia? Joseph se levantó lentamente. Toda la sala contuvo la respiración. Hace 60 años, comenzó, con voz firme a pesar de su edad. Cuando me uní a la Fuerza Aérea, me dijeron que no pertenecía allí, que un hombre negro jamás podría pilotar esas máquinas. Les demostré que estaban equivocados, no por ira ni venganza, sino porque creía en la dignidad del servicio. Miró directamente a Tiago antes de continuar. Podría haber muerto ese día en la acera. Un anciano negro golpeado. Solo otra estadística. Pero elegí usar lo que aprendí en décadas de servicio: paciencia, estrategia y la comprensión de que la verdadera batalla no es contra un individuo, sino contra el sistema que permite que esto suceda. Un murmullo recorrió la sala cuando Joseph se giró hacia la multitud. El señor Martínez no es el verdadero enemigo. Es un síntoma de algo mayor, una sociedad que enseña que algunas vidas valen menos que otras, que las personas como yo son desechables. Joseph entonces hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Tiago y le extendió la mano. Por esa razón, su honor, pido que su sentencia incluya un extenso servicio comunitario con veteranos y ancianos, no como castigo, sino como educación. Tiago miró la mano extendida con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender este acto de compasión. ¿Por qué?, susurró, finalmente recuperando la voz. Después de todo lo que he hecho. Porque hace 60 años, respondió Joseph con calma. Cuando estaba a punto de renunciar a mi sueño de volar, un anciano blanco me contactó cuando nadie más lo hizo. Mi instructor de vuelo, el capitán Thomas Martínez. Tiago se quedó paralizado. El apellido resonó en la habitación. Tu abuelo, confirmó Joseph, se enfrentó al racismo de su época para entrenarme, arriesgando su propia carrera. Cuando vi tu apellido en esas fotos, supe que tenía que hacer algo más que solo castigarte. Tenía que honrar el legado de tu abuelo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Tiago al comprender la verdad. Mi abuelo habló de un piloto negro que se convirtió en su mayor logro como instructor. ¿Fuiste tú? Joseph asintió. El círculo se cierra de maneras extrañas, ¿verdad? La sentencia fue dictada. 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2, seguidos de 1000 horas de servicio comunitario en el nuevo centro de veteranos Joseph Williams, una instalación que se construiría con fondos donados tras la viralización de la historia. 6 meses después, Joseph visitó el centro de veteranos en construcción. Lo que antes era un terreno baldío, ahora era un espacio de dignidad y respeto. La coronel Evelyn Williams, quien ahora trabajaba a tiempo parcial como consultora para el Pentágono, supervisaba personalmente el proyecto. Nunca imaginé que a los 84 años estaría empezando algo nuevo, comentó Joseph mientras observaba a los trabajadores instalar una placa en la entrada. Siempre has sido un pionero, papá, respondió Evelyn. Primer piloto negro en tu unidad, instructor de operaciones especiales, y ahora esto. La placa.
Brillaba al sol, el centro de veteranos Joseph Williams, donde se honra la edad y se recuerda el servicio. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Veteranos mayores de todo el país, muchos de ellos negros, latinos y de otras minorías, comenzaron a llegar, compartiendo historias similares de discriminación y abandono. Lo que había comenzado como una sola la lucha por la justicia se convirtió en un movimiento nacional. Y una tarde de otoño, mientras Joseph guiaba un recorrido por el centro casi terminado, notó un rostro familiar entre los voluntarios. Tiago Martínez, en libertad supervisada por servicio comunitario, pintando cuidadosamente una sala de reuniones. Sus miradas se cruzaron, ya no como víctima y agresor, sino como dos hombres unidos por una historia compartida y la promesa de un futuro donde la dignidad no conocería edad, raza ni circunstancias. ¿Saben lo que decía mi padre sobre la venganza?, preguntó Joseph al grupo de periodistas que lo seguía. Dijo que la verdadera venganza no consiste en derribar a quienes te hicieron daño. Es construir algo tan significativo que se vean obligados a mirar hacia arriba para verte. Para finales de ese año, el Centro de Veteranos Joseph Williams había atendido a más de 5.000 veteranos mayores, muchos de los cuales habían sido invisibles para el sistema durante décadas. La iniciativa generó proyectos similares en 12 estados. Y todo comenzó con un empujón, un helicóptero Black Hawk y un hombre que se negó a ser invisible. Si creen que el respeto y la dignidad no tienen edad ni color, si piensan que a veces necesitamos, para enfrentar la injusticia y crear algo más grande que nosotros mismos, asegúrate de suscribirte a este canal para conocer más historias que demuestran que la verdadera fuerza no se trata de derribar a los demás, sino de levantarlos con